Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York bullía de actividad a primera hora de la tarde. Las pantallas parpadeaban anunciando salidas y retrasos, mientras el ruido de las maletas rodando y los anuncios por los altavoces se mezclaban con el murmullo de los pasajeros. Entre ellos, Thomas Jenkins, un soldado afroamericano de 28 años, caminaba con paso firme. Acababa de completar una misión en el extranjero y regresaba a casa, orgulloso de su servicio y luciendo con orgullo su uniforme militar impecablemente planchado. La mirada de Thomas era serena pero decidida. Sostenía su maleta en una mano y su bolso de viaje en la otra, con cada movimiento preciso, casi militar. Tras semanas de misiones agotadoras, esperaba un momento de paz durante su vuelo en primera clase. Cuando llegó a la entrada de la cabaña, Richard Caldwell, el jefe de servicio de primera clase, lo notó de inmediato. Caldwell era un hombre de unos 50 años, de mirada fría y calculadora, vestido con un traje oscuro a la medida. Frunció el ceño cuando Thomas se acercó y dijo, en tono seco y condescendiente: «No puedes sentarte aquí. La primera clase está reservada para, bueno, pasajeros comunes». Thomas se detuvo, conteniendo la respiración. Su corazón latía más rápido, no por miedo, sino por indignación. Respiró hondo y respondió con voz tranquila pero firme: «Soy un soldado. Serví a mi país. Este asiento me pertenece tanto como a cualquier otro pasajero». Caldwell soltó una carcajada desdeñosa. «¿Un soldado? ¿Aquí? Deberías estar en la retaguardia, entre los demás, como te mereces». A su alrededor, algunos pasajeros apartaron la mirada, incómodos ante aquella escena de humillación pública. Thomas sintió que la ira crecía, pero la controló. Sabía que perder los estribos solo empeoraría la situación. De repente, un murmullo recorrió la cabina, los pasajeros empezaban a sacar sus teléfonos. Thomas sintió que debía tomar una decisión: callar y aguantar, o dejar que el mundo presenciara la injusticia. Pero antes de que pudiera reaccionar, Caldwell, orgulloso de su poder temporal, levantó la mano para impedirle seguir adelante. Thomas dio un paso atrás, con la mandíbula apretada. Lo que no sabía era que este momento de humillación pronto se convertiría en una ventaja para él. Porque un pasajero inesperado, sentado al fondo de la cabina, observaba la escena con atención, y este pasajero estaba a punto de cambiarlo todo. Thomas Jenkins retrocedió un paso, con la mirada fija en Richard Caldwell. Los ojos del camarero brillaban con una mezcla de desprecio y satisfacción, como si humillar a un soldado negro fuera un pequeño triunfo para él. Pero unas filas más atrás, un hombre permanecía sentado discretamente, observando toda la escena. Este hombre no era otro que Marcus Williams, un empresario negro muy influyente, propietario de varias aerolíneas y hoteles en Estados Unidos. Vestía un traje elegante pero sencillo, y sus ojos brillaban con una mirada fría y analítica. Estaba acostumbrado a leer a la gente en fracciones de segundo y sabía que acababa de descubrir un incidente fuera de lo común. Thomas, a pesar de su impecable uniforme y aparente calma, sintió que la tensión crecía en su interior. Respiró hondo y volvió a hablar, esta vez con más firmeza. «Señor Caldwell, no pido un privilegio. Pido el respeto que todo ser humano merece». Caldwell se burló, encogiéndose de hombros. «¿Respeto? Aquí se aprenden límites. La primera clase no es para ti». Mientras el altercado parecía intensificarse, una azafata se acercó. Observó la escena con nerviosismo. De repente, Marcus Williams se levantó y caminó hacia Thomas, su voz clara resonó por la cabina. «Disculpe, señor. ¿Es su nombre el que aparece en el billete?» Thomas asintió, sorprendido pero aliviado de que alguien hubiera intervenido. Marcus entonces le tendió el billete y lo examinó, entrecerrando ligeramente los ojos. «Perfecto. Efectivamente, estás en primera clase. Y te aseguro que permanecerás en tu asiento». El rostro de Caldwell se congeló. Reconoció al hombre de inmediato,
Marcus Williams era muy conocido en el mundo de la aviación y todos sus empleados lo respetaban. Incluso Caldwell sabía que un conflicto directo con Williams podría costarle la carrera. «Señor Williams», balbució Caldwell, rojo de ira y vergüenza. Marcus sonrió con dulzura, pero su mirada era dura. «Sí. Y no toleraré este tipo de comportamiento hacia alguien que ha servido a su país. Será mejor que te disculpes con este soldado antes de que hable con la gerencia». Thomas sintió una mezcla de alivio y satisfacción. La tensión en la cabina se disipó gradualmente cuando un humillado Caldwell bajó la mirada y apenas murmuró: «Lo lamento». Thomas asintió, pero en su interior sabía que no era solo una victoria personal. Era una señal. Por mucho que algunos intenten derribarte, el coraje y el amor propio pueden cambiar las cosas, sobre todo cuando interviene la justicia inesperada. Al acomodarse en su asiento de primera clase, Thomas vio a Marcus sentado unas filas más allá. Sus miradas se cruzaron y una leve sonrisa de complicidad se extendió entre ellos. Thomas sabía que este viaje no sería solo un viaje físico, sino el comienzo de una serie de eventos que alterarían la rutina de muchos en este aeropuerto. Y lo que parecía ser un incidente humillante se había convertido en un momento de venganza silenciosa y respeto recuperado. Poco después de que Thomas se instalara, la atmósfera en la cabina de primera clase cambió sutilmente. Los pasajeros, inicialmente indecisos, susurraban entre sí, mirando a Caldwell, cuyo rostro aún estaba rojo de vergüenza. Incluso la tripulación parecía nerviosa. El incidente había creado una inquietud palpable. Durante este tiempo, Marcus Williams, aún alerta, sacó discretamente su teléfono. Redactó rápidamente un mensaje que pronto llegó a la gerencia del aeropuerto y a la sede de la aerolínea. Unos minutos después, 2 supervisores llegaron a la cabina con aspecto serio. Caldwell se puso rígido al ver a los 2 hombres acercarse. Antes de que pudiera abrir la boca, uno de los supervisores habló. «Señor Caldwell, se ha informado sobre su comportamiento con un pasajero. ¿Puede explicar qué sucedió?». Caldwell tartamudeó, incapaz de formular una disculpa convincente. La tensión aumentó aún más cuando Marcus se levantó y habló con autoridad. «Este pasajero, Thomas Jenkins, es un soldado condecorado. Lo han humillado públicamente sin motivo justificable. Merece no solo sus derechos de primera clase, sino también una disculpa inmediata». Las palabras de Marcus resonaron en la cabina como un trueno. Varios pasajeros se volvieron hacia Caldwell, juzgándolo con dureza. Sintió el peso de su arrogancia y comprendió que la situación se había descontrolado. Mientras Caldwell buscaba una respuesta, Thomas permaneció tranquilo, casi estoico. Sabía que este momento no solo era una victoria personal, sino una lección para todos aquellos que creían poder menospreciar a alguien por el color de su piel o su estatus. Un murmullo recorrió a los pasajeros de primera clase. Algunos tomaban fotos y vídeos discretamente. Rápidamente, la situación se viralizó, y Caldwell comenzó a sentir el verdadero peso de sus acciones. En ese momento, Marcus colocó una mano sobre el hombro de Thomas y dijo en voz baja: «Manejaste esto con más dignidad de la que la mayoría de la gente jamás podría». Thomas esbozó una leve sonrisa. Pero sabía que este enfrentamiento en el aeropuerto era solo el principio. El incidente tendría repercusiones mucho más allá de la cabina de primera clase. Cuando el avión finalmente despegó, Caldwell guardó silencio, evitando el contacto visual con Thomas. En la parte trasera, varios pasajeros seguían murmurando, conmocionados por la valentía del soldado y la inesperada intervención de Marcus. La humillación de Caldwell, antes un mero ejercicio de poder sin consecuencias, ahora estaba expuesta a todos, y sabía que nunca recuperaría esa autoridad sin afrontar las consecuencias. Mientras tanto, Thomas miraba por la ventana, absorto en sus pensamientos. No se trataba solo de la pelea en el avión. Intuía que la vida le había puesto un aliado inesperado a su lado y que le aguardaban otros momentos de justicia y confrontación. El avión acababa de alcanzar su altitud de crucero, pero la tensión que el incidente dejó en la cabina no se había disipado. Caldwell, sentado en el pasillo, se miraba las manos temblorosas.
Sabía que acababa de cruzar una línea que jamás podría borrar. Unos minutos después, una notificación en su teléfono le llamó la atención. Era un correo electrónico de la gerencia de la aerolínea. Se ha informado de su comportamiento hacia un pasajero. Se está llevando a cabo una investigación. El corazón de Caldwell latía con fuerza. Intentó justificarse mentalmente, solo estaba haciendo cumplir las reglas, pero en el fondo sabía que el problema no era una cuestión de reglas, sino de racismo y arrogancia. Mientras tanto, Thomas Jenkins permanecía tranquilo, con la mirada fija en la portilla. Pero, para sus adentros, reflexionaba sobre el impacto de la escena. No era solo para él, era para todos aquellos que, a diario, sufrían humillaciones similares. Sabía que acababa de demostrar que uno podía defenderse con dignidad, incluso ante la injusticia más flagrante. Mientras el avión se acercaba a Los Ángeles, Marcus Williams se puso de pie y se dirigió a Caldwell con voz firme pero no enojada. Señor Caldwell, hoy ha cometido un grave error. No solo ha humillado a un soldado, sino que también ha puesto en peligro la reputación de su compañía. Le aconsejo que considere seriamente las consecuencias. Caldwell bajó la cabeza, incapaz de responder. Se dio cuenta de que su comportamiento no solo lo observaban Thomas y Marcus, sino también todos los pasajeros y, pronto, las redes sociales. Ya circulaban vídeos grabados discretamente por varios testigos. Al aterrizar, los supervisores del aeropuerto esperaban a Caldwell. Lo invitaron a acompañarlos para una conversación formal. El escándalo público que había creado desencadenó medidas disciplinarias inmediatas. Caldwell sintió que su mundo se derrumbaba. Sus años de experiencia y sus mezquinos hábitos de poder quedaron eclipsados por un solo momento de humillación que le había infligido a alguien mucho más respetable y valiente que él. Por su parte, Thomas bajó del avión con una mezcla de cansancio y satisfacción. Había sido humillado, pero había salido de esta dura prueba con más dignidad que nadie en la cabina. Marcus lo esperaba a la salida con una sonrisa de aprobación. Lo manejaste a la perfección, dijo Marcus. Y demostraste que el verdadero respeto no se compra, se gana. Hoy le diste una lección a más personas de las que crees. Thomas sonrió por primera vez desde que subió a bordo. Sabía que el camino sería largo, pero este momento marcó un punto de inflexión en su vida. No solo había sido defendido por un poderoso aliado, sino que también había transformado la humillación en victoria. Y para Caldwell, el mundo acababa de demostrar que la arrogancia y el racismo tenían un precio que ahora él estaba obligado a pagar. Al día siguiente, los vídeos del incidente en la cabina se hicieron virales en redes sociales. El rostro de Caldwell, rojo de vergüenza, se volvió viral, junto con los testimonios de los pasajeros y el heroísmo silencioso de Thomas Jenkins. Los comentarios se multiplicaron condenando la arrogancia y el racismo, y elogiando la valentía del soldado. Caldwell, sentado en la oficina ejecutiva de la aerolínea, sentía cada segundo como una carga insoportable. Los supervisores, incluido el propio Marcus Williams, presente remotamente por videollamada, le explicaron con calma pero firmeza las consecuencias de sus acciones. Señor Caldwell, comenzó el gerente, su comportamiento no solo humilló a un pasajero condecorado, sino que también dañó la imagen de nuestra empresa. Sus acciones quedarán registradas en su expediente. Queda suspendido de inmediato y se le exigirá una capacitación obligatoria sobre respeto y diversidad antes de que se considere su regreso. Caldwell bajó la mirada, incapaz de protestar. Cada palabra resonaba como un recordatorio de su propia arrogancia. Mientras tanto, Thomas Jenkins, ahora rodeado de otros pasajeros y periodistas curiosos, recibió felicitaciones. La gente lo elogió por su dignidad y paciencia, pero sobre todo por su capacidad de mantener la calma ante la injusticia. Marcus se acercó y le puso una mano amistosa en el hombro. Has demostrado que la verdadera fuerza no reside en la autoridad ni en la intimidación, sino en el respeto a uno mismo y a los demás. Hoy has dado una lección que muchos jamás olvidarán. Thomas sonrió con sinceridad. El soldado sabía que este momento no solo sería un recuerdo personal, sino un ejemplo para todos aquellos que alguna vez habían sido víctimas de humillación o discriminación. En cuanto a Caldwell, comprendió que la arrogancia,
El miedo y el racismo tenían consecuencias reales, y que la dignidad y la valentía de una sola persona podían transformar por completo una situación. Ese día, aprendió que algunas lecciones no se pueden ignorar, y que la justicia, por inesperada que sea, siempre alcanza a quienes abusan de su poder. Mientras Thomas salía del aeropuerto, Marcus lo siguió a distancia. La mirada de Thomas se volvió hacia el horizonte, decidida. Sabía que a veces la vida pone a prueba tu valentía de maneras inesperadas, y que tu respuesta puede inspirar a miles de personas. La humillación del soldado se había transformado en una victoria pública y, para Caldwell, la vergüenza ahora era inevitable y permanente.